Día 39 de nuestros 40 días de búsqueda Maranata. Estamos a punto de terminar estos 40 días, 6 semanas en los cuales hemos estado juntos recibiendo de tantos maestros, tanta revelación, tanto alimento espiritual. Yo quiero hablarte de la victoria de la iglesia, de una iglesia victoriosa al final de la era. Isaías 61 nos dice, es una profecía acerca de la iglesia en los últimos tiempos y de Israel. Dice, mira cómo las tinieblas cubren la tierra, pero sobre ti amanecerá la gloria del Señor. Y es una promesa de tinieblas, pero es una promesa también de una luz que va a sobrepasar las tinieblas de la tierra y de las potestades y de los principados. Y la realidad es que la iglesia vamos a vivir la victoria más grande de todos los tiempos. El libro de los Hechos no es el techo, no es el modelo a seguir o la máxima expresión de la iglesia. El libro de los Hechos fue el principio de la conversación, no el final de la conversación, fue el principio de la conversación. El libro de los Hechos es solamente cómo Dios impulsó a la iglesia de los apóstoles. Pero lo que va a pasar en la última generación es glorioso. La generación de los apóstoles vio a Dios descender el Espíritu Santo en formas de lenguas de fuego que reposó sobre sus cabezas. Una generación anterior fue la generación de Moisés y vieron a Dios descender en un monte. En el libro de los Hechos es Dios descender sobre ellos y en los últimos 2000 años es Dios quemando en nuestro espíritu. Pero esta generación estamos hablando de Dios descendiendo como el Hijo del Hombre de Daniel 7. Descender y abrir los cielos y descender con la gloria y los ángeles del Padre en la tierra. Estamos hablando de proporciones completamente diferentes. Y como lo dijo Mike Bickle en la primera semana, que el libro de Éxodo combinado con el libro de Hechos es lo que va a pasar en esta última generación. Los milagros que vio la generación de Moisés, combinado con los milagros que vio la generación de los apóstoles en el libro de Hechos, es lo que va a pasar en esta última generación. Vamos a ver grandes milagros en el cielo, grande manifestación de poder a través de nuestras manos. Va a ser impresionante. Y de eso se trata esta última generación. Es la victoria de la iglesia contra el pecado a nivel interno, la historia de la iglesia contra el pecado a nivel externo también. Y sobre todo el libro de Apocalipsis no nos muestra una iglesia que es víctima del anticristo. No, el libro de Apocalipsis pone a la iglesia llena del Espíritu Santo en escena y poniendo desmantelando a los principados y potestades en los lugares celestiales, poniendo en vergüenza el poder del pecado contra nosotros, y muestra cómo el Espíritu Santo junto con el Evangelio en un grupo de gente débiles como tú y como yo es suficiente para poder revertir lo que Adán y Eva hicieron en el jardín del Edén, que le dijeron sí al pecado y sí a la serpiente y no a Dios y a la comunión. Vamos a revertir todo eso en esta última generación cuando el mundo vea una iglesia llena del Espíritu Santo y de amor por Jesucristo. El libro de Apocalipsis nos muestra a una iglesia victoriosa interno, externo y también en los lugares celestiales. Fíjate lo que nos dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Personalmente, Apocalipsis 12:10 es mi versículo favorito de toda la Biblia en cuanto a la iglesia local avivada y victoriosa contra Satanás. Y nos dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de Dios día y noche. Y ellos, o sea la iglesia, le han vencido ¿a quién? A Satanás, por medio de la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos, y nos menospreciaron su vida hasta la muerte. Entonces, Apocalipsis 12 nos dice el nivel en el que tú y yo, la iglesia victoriosa, va a llegar a tal punto que vamos a desmantelar a Satanás del cielo y a todos los principados y potestades. La iglesia va a ser
va a estar tan involucrada con la guerra espiritual, va a estar tan arraigada en Cristo y va a estar tan limpia en una vida de santidad que vamos a tener autoridad como para que Miguel se levante. Daniel capítulo 12, versículo 1, se junta con Apocalipsis 12, versículo 10. Y ambos, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, nos dicen que la iglesia va a orar de tal forma que vamos a hacer que Miguel, el gran arcángel, el príncipe de Israel, el príncipe del pueblo de Israel, lo dice Daniel capítulo 12, se va a levantar una vez más, junto con todos los ángeles de Dios, fortalecidos por las oraciones de los santos. Vamos a orar, vamos a adorar, y nuestra guerra espiritual va a levantar el mayor ejército en el cielo, y van a decir: ok, se acabó Satanás. Y van a ponerse en batalla contra Satanás y todos sus demonios. Y por primera vez en toda la historia, Satanás no va a prevalecer contra los ángeles en el cielo. Y va a descender Satanás. Va a ser desmantelado por completo del cielo. Y va a haber 4 manifestaciones de la iglesia victoriosa en la tierra, aún en medio de la gran tribulación. Apocalipsis 2 está describiendo a la iglesia de los últimos tiempos en medio del reino del anticristo, y aún así Dios dice: gócense cielos. Y aún así Dios dice que va a ser el tiempo de mayor victoria en la tierra que jamás la iglesia ha visto en toda la historia. 4 manifestaciones de la victoria de Dios en la iglesia. Uno dice: ahora ha venido la salvación, va a haber gran salvación. Tú y yo, Hansel, yo, Eli, mi esposa, Nets, Marcos, Brunet, Mariano, tú y yo, nuestros hijos, vamos a estar predicando en las calles, y va a haber una gran salvación. Vamos a vivir lo que dice Juan capítulo 16 versículo 8, esta gran profecía que no la hemos visto cumplida en ninguna otra generación. Dice que cuando el Espíritu Santo venga, se manifestaría específicamente con convicción de pecado, de juicio y de justicia. Vamos a predicar el evangelio. Va a ser como una espada, como dice Hebreos 4, que va a penetrar el corazón de los ateos, de los musulmanes, de los hindús, de lo que quieras. Va a haber una gran convicción del Espíritu Santo que va a derretir el corazón de una generación. La salvación, dice, el poder. Va a haber gran poder. Vamos a estar frente a comunidades ateas. Vamos a decir: ¿no crees en Jesús? Ok, cielos ábranse y se van a abrir. Cielos ciérrense y se van a cerrar. Cuando haya grandes sequías, vamos a decir: Padre, te pedimos que envíes lluvia en este momento. Vamos a estar tal vez en medio de una de las 7 trompetas, y vamos a poder detener juicios de Dios y soltar bendición de Dios, y poder manipular aún el sistema cósmico al oír de nuestras palabras y nuestra oración. Dios va a abrir los cielos, cerrar los cielos para confirmar nuestra predicación. Estamos hablando de un poder que jamás hemos podido experimentar. Pablo lo dijo, que va a ser a través de la predicación de poder, no de humana sabiduría, sino de demostración del poder de Dios, lo que va a convertir una generación. Entonces, va a haber grande salvación, capítulo 12, versículo 10 de Apocalipsis. Número 2, va a haber gran poder. Número 3, dice: y el reino de nuestro Dios. Vamos a vivir un adelanto del reino milenial en esta generación. El mundo va a ver cómo nos amamos, cómo multiplicamos la comida también, pero también cómo tenemos comunión unos con otros. El reino de Dios va a ser manifestado en la iglesia local en diferentes lugares de la tierra. Y número 4 dice: y la autoridad de su Cristo. Vamos a tener autoridad para echar fuera demonios, autoridad para desmantelar todo el mundo espiritual al sonar de nuestra voz. Cuando Dios restaure la autoridad en nuestras palabras. Esa es la iglesia victoriosa. Es como la manera, si lo podemos resumir en un versículo, Apocalipsis 2 y 10 nos resume las 4 manifestaciones que van a haber de la autoridad de Dios en su iglesia, de la iglesia victoriosa, y están en contraste con las 4 manifestaciones del mundo contra Dios, y lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 9, versículo 21.
Dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, hechicerías o brujería, fornicación, que es inmoralidad sexual, y hurtos. Mientras el mundo y Satanás expresa estas 4 cosas, el reino de Dios y la iglesia victoriosa va a expresar estas otras 4 cosas y vamos a mostrar un reino en un mundo desesperanzado, en un mundo atribulado por el anticristo. Y en medio de los juicios de Dios, la iglesia va a relucir de una manera tan bella, tan gloriosa. Y la iglesia va a estar encendida. Porque estos últimos tiempos se va a tratar de ver al Hijo del Hombre. Daniel 7 ve al Hijo del Hombre venir con fuego y con el poder de Dios, viniendo a la tierra. Y para que un hombre en llamas descienda a la tierra, tiene que haber una iglesia en llamas, lista para casarse con este hombre encendido. Jesús no viene por una iglesia adolescente, una iglesia inmadura. Jesús viene por una iglesia madura, encendida. Para recibir a un hombre encendido, tenemos que tener un corazón encendido. Y esa es la iglesia victoriosa, la mejor generación que jamás el mundo ha visto. Es esta última generación. Y eso nos tiene que dar esperanza. Y eso tiene que, aún en medio de nuestras debilidades, que todos conocemos nuestras debilidades y sabemos todos los pecados que hay en nuestras comunidades, los puntos ciegos de nuestros pastores y líderes. Y Dios dice, no te pongas en acuerdo con el acusador de los hermanos. No, clama Maranata. Dios, si tú dijiste que esto iba a pasar, Maranata, ven Señor Jesús. Así que oramos que el Señor nos despierte para ser una iglesia victoriosa, un día a la vez. Padre, pedimos que nos ayudes a caminar hacia esta dirección de una iglesia victoriosa al final de la era. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te veo mañana. Marcos Brunet va a estar con nosotros para hablarnos de este último día y clausurar estos 40 días de búsqueda Maranata. Dios te bendiga.